Listo, entonces a partir de este momento inicia la grabación de la segunda sesión. Estábamos hablando pues propiamente de la estructura de la prueba y antes de que se terminara el tiempo les había manifestado que consta de 50 preguntas y que esas 50 preguntas están divididas en las 3 competencias que evalúa el IFES en el área de ciencias sociales y competencias ciudadanas, ¿sí? Aparece pensamiento social que equivale al 30%. Aparece la interpretación y análisis de perspectivas, siendo pues esta la de mayor puntaje, que es 40%, y el pensamiento reflexivo sistémico, que equivale al 30%, para un total de 100%. Esos son los porcentajes que el IFES le ha asignado a cada una de esas competencias. Es la más importante, interpretación y análisis de perspectivas, porque usted aquí le pone situaciones de la vida real, ¿sí? Entonces, situación de la vida real, actores, decisión. Por eso, pues, es como la más significativa. Niveles de desempeño. El IFES tiene unos niveles de desempeño, ¿sí? Además, pues, esto se utiliza, pues, para complementar ese resultado numérico. Ya los niveles de desempeño vienen a ser, por ejemplo, en inglés es muy común encontrar estos niveles, que yo estoy en B2 de inglés, por ejemplo. Entonces, en el área de sociales también aparecen unos niveles de desempeño y se establecieron básicamente con el objetivo de complementar, como ya les dije, el puntaje numérico que se otorga y consiste en una descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que podría tener si se ubican en determinado nivel. ¿Qué quiere decir esto? Ya les explico. Denme un segundito. Aquí les voy a rayar. Miren, por ejemplo, nivel A1 en inglés. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso en competencias ciudadanas. Aparecen 4 niveles. Estos niveles, perdón, denme un segundito. Aparecen 4 niveles y cada uno de ellos pues tiene una lógica o un sentido de ser o va a tener en cuenta una dimensión específica, ¿sí? Entonces, en esta parte pues usted debe tener la capacidad de cumplir con cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el nivel 4 pues vendría a ser el más alto. El más alto, déme un segundito, por favor, porque tengo... El nivel 4 vendría a ser pues el nivel más alto que tiene en cuenta el IFES. Es donde usted ya dice que tiene la capacidad y que tiene todos esos conceptos necesarios de las ciencias sociales, que usted es un buen ciudadano porque usted sabe cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cómo defenderlos, cómo hacer uso, por ejemplo, de la acción de tutela o cuándo es necesario hacer una acción de tutela. Y el IFES no le va a preguntar cómo se hace una tutela, no. En este caso el IFES le va a exponer una situación, si usted está vulnerando tal derecho, es necesario interponer una acción de tutela, ¿sí? Y le va a poner unas opciones donde usted va a decir si la acción de tutela es válida o no. En este caso puede ser que el IFES le dé la definición de qué es una acción de tutela y usted deba pues dar una respuesta, pero básicamente el nivel 4 es aquel nivel que le permite a usted decir que tiene todas las competencias, ¿sí? Que tiene todas las competencias en esta área de ciencias sociales, que es un buen ciudadano, porque básicamente cuando en la parte de competencias ciudadanas lo que se está queriendo es eso, ¿no? Cómo tomo decisiones acertadas frente a problemáticas sociales, pero cómo me ubico yo como ciudadano, conozco la estructura de mi país, ¿sí? Conozco las leyes, las normativas de mi país, conozco los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo. Entonces, es el nivel más alto. 1, 2, 3
4 siendo el nivel más alto. Usted puede ubicarse en cualquiera de esos 4 niveles. Lo ideal es que se ubique en el 4, ¿sí? Pero pues ya, si se ubica en el 3, bien. Ahí ya lo difícil vendría a ser cuando de pronto quedamos en el 1 y en el 2, porque eso quiere decir pues que tenemos poco dominio de esas competencias. Entonces es bien importante, pues al menos el objetivo de nosotros sea subir de nivel en esta parte. Ahora, manos a la obra. En esta parte he propuesto un esquema de unas preguntitas y antes de eso voy a explicarles ejemplos de enunciados de preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Algunos ejemplos de cómo pueden aparecer o cómo es la estructura de los enunciados de las preguntas que se formulan en el IFES, ¿sí? Entonces, miren. Ejemplos de enunciados de preguntas. Pregunta número 1. Esta pregunta número 1 se compone de 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Ya esto pues como para llevar toda esa teoría a la realidad como tal. Entonces, en primer lugar, se ubica en un contexto y menciona un problema a analizar. Ejemplo, en una ciudad, ahí ya estamos hablando de un contexto, los habitantes se enfrentan a un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros que circulan y la oferta de transporte público es limitada. ¿Sí? Ahí lo está poniendo en contexto. Él está diciendo ya que hay un problema. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que hay una grave situación en términos de tráfico. ¿Sí? Después, en ese mismo enunciado, ya después de ponerlo en contexto, ya después de decirle el problema, por eso en la sesión anterior yo les decía, cuando lean, sean conscientes de lo que leen, porque esa lectura les está aportando a ustedes una información. En este caso, ya nos ubicó en un contexto, no nos está diciendo la ciudad, el nombre de la ciudad como tal, pero sí nos está hablando de una ciudad, X o Y. Y nos está hablando de un problema. Después, se describe una propuesta de solución a ese problema por parte de uno de los actores involucrados. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a controlar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente, estableciendo unos días de restricción a partir del último número de la placa de los carros. En los días impares, los vehículos con placa terminada en número impar no pueden circular y viceversa. Es decir, los carros con placa terminada en número par no podrán transitar las calles en los días pares, ¿sí? Entonces, contexto, problema, después nos está mostrando la solución a ese problema, o sea, ahí ya nos está diciendo cuál es la solución a ese problema. Entonces, ¿quién nos va a preguntar? ¿Quién nos va a preguntar el IFES? Aparece entonces esta tercera parte de aquí. Se las voy a resaltar, aunque ahí está resaltadita. Esta tercera parte de esta pregunta. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida? O sea, ahí ya nos dieron la solución, pero ahora nos están diciendo ¿qué efecto? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué efecto no deseado podría traer la medida? Entonces, en esta parte se dice que este es el enunciado, el cual contiene la pregunta a responder, ¿sí? Ya vimos contexto, problema, solución de ese problema. Ahora nos está diciendo la pregunta, teniendo en cuenta pues esa situación.
Si ustedes miran aquí, ustedes no le están preguntando nada de memoria, simplemente le están diciendo lea bien, mire el contexto, mire la solución y ahora denme una respuesta. ¿Cuál es el efecto no deseado que podría atraer la medida? Eso pues es lo que nosotros comúnmente conocemos en nuestro país como pico y placa, ¿sí? Entonces, ahora sí les voy a abrir los micrófonos a ustedes para que por favor me den una respuesta. Denme un segundito, por favor. Ahora sí, los escucho. Respuesta. Hay unas opciones. Opción A, que disminuya el número de carros particulares en circulación por cuenta de la restricción a partir de la placa de los vehículos. B, que aumente la compra de vehículos por parte de algunas personas que buscan tener un carro con placa par y otro con placa impar para poder circular todos los días. C, que aumenten los controles y mediciones realizadas por parte de la alcaldía sobre los niveles de contaminación del aire en los puntos de la ciudad con mayor circulación de vehículos. D, que disminuya el uso de transporte público y métodos alternativos de desplazamiento por parte de los ciudadanos. Entonces, de acuerdo a esa situación, ¿cuál cree usted que sería el efecto no deseado que podría atraer esa medida? ¿Quién dijo yo? La D. La D. La D. ¿La D de dedo o la B? La D de dedo. D. Listo. D. D. ¿Quién más dice D? Otra de las opciones. Recuerden que para respuesta tenemos que descartar, ¿no? Entonces ustedes tienen que empezar a decir, descarto la A porque definitivamente es una idea descabellada y yo no creo que la disminución del número de carros particulares en circulación por la restricción, ¿sí? Yo descartaría la B porque suena muy, digamos, gastaría uno mucho dinero y pues no creo que las personas compren 2 carros nada más para salir todos los días. Entonces tú dices que la B no es. Es que no sé, suena como que ¿quién compraría 2 carros para salir todos los días? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién dijo yo? Ya por ahí hay una respuesta que es la D, pero hay otras 3 opciones. ¿Cuáles serían? Profe. Sí, cuéntame, Brian, te escucho. Yo diría que es la A. Tú dices que sería la A. ¿Por qué? Pues yo creo que es la que, no, o sea, simplemente por lógica, por razonamiento, ¿sí? No, ¿Cuál es la lógica y el razonamiento que tú haces? ¿O cuál es la inferencia que haces para llegar a esa respuesta? Esto no se puede suponer. O sea, que disminuye el número de carros particulares en circulación por cuenta de la restricción a partir de la placa de los vehículos. La otra que yo tenía pensado que era la D, que disminuye el uso de transporte público y métodos alternativos, pero en los métodos alternativos aumentaría. O sea, no se disminuiría, sino que aumenta. Sí, por ejemplo, la gente comenzaría a utilizar bicicletas o patinetas o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, para mí es la... Listo, muchas gracias. Eres tú muy amable. ¿Alguien más? Yo, ¿Quién es yo? Zabaleta. Okay, pues yo descartaría la A porque la pregunta dice, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida? Y pues lo que ellos quieren es que haya menos carros en circulación para que haya menos contaminación. Entonces descartaría la A. Bien. Buen análisis. Y tú acabas de mencionar algo muy importante que además está resaltado. Dice, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida?
Y tú acabas de mencionar algo muy importante. Entonces, fundamentado en esa lógica, ¿alguien más quiere dar una respuesta? ¿No? Bueno. Entonces, te pregunto a ti, ¿por qué dices que la A, bueno, ya dijiste por qué la A no, pero entonces de esas tres opciones que quedan, que es la B, la C y la D, ¿cuál sería tu respuesta? Pues ya dijiste que la A no y diste una buena apreciación. Entonces, de esas tres opciones que quedan, la B, la C y la D, ¿cuál sería? Pues diría que la D. ¿La D? Si estoy entre la B y la D, me voy más por la D. Listo. Pues permítame decirle que todos están en un error. Tú acabas de mencionar algo importante. Dices que la A no es porque estamos hablando de algo no deseado. Y la A dice que disminuya el número de carros particulares en circulación. Y entonces, pues eso es lo que queremos, ¿no? Básicamente, o sea, esta solución que se da es porque queremos precisamente que disminuya la cantidad de vehículos que están en circulación. Por eso decimos, un día salen los impares, otro día salen los pares. Entonces, definitivamente la A no es. Bueno, entonces, a ver, la A no es, la D tampoco. Que disminuya el uso de transporte público, que disminuya, o sea, un efecto no deseado del pico y placa es que disminuya el uso de transporte público y métodos alternativos de desplazamiento por parte de los ciudadanos. Que disminuya un efecto no deseado. Tampoco es la respuesta, chicos. ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que con el pico y placa, ahí no habla de pico y placa, ¿no? Pero es lo que nosotros conocemos en nuestro país. ¿Qué ocurre cuando salen los carros con placas pares y los autos con placas impares? Eso lo conocemos como pico y placa. Entonces, así lo voy a expresar. Que disminuya el uso de transporte público porque, o sea, porque existe el pico y placa. Que disminuya. Y los métodos alternativos, ¿no será que antes aumenta? Porque es que si yo no puedo sacar el carro, pues no voy en transporte público. Pero miren, acá ya viendo dos opciones, que es la B y es la C, ahora les pregunto nuevamente, ¿cuál de esas dos opciones sería la respuesta? Teniendo esas dos opciones. Teniendo en cuenta de que la A no es y la D tampoco. ¿Cuál sería la respuesta de esas dos opciones? Ya las puse fácil, solo hay dos opciones. Lean nuevamente el enunciado, la solución, ¿no? Porque ahí nos están preguntando, o sea, ya nos ubicó en un contexto, pero aquí nos está haciendo la pregunta fundamentado en esta solución. Entonces lean otra vez la solución. El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a controlar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente, estableciendo unos días de restricción a partir del último número de la placa de los carros. En los días impares, los vehículos con placa terminada en impar no pueden circular y viceversa. Es decir, los carros con placa terminada en número par no podrán transitar las calles en los días pares. ¿Alguien quiere dar su punto de vista o quiere darnos una respuesta? Si tenemos dos opciones, ¿cuál es la acertada? Entre la B y la C. Yo diría que la B. ¿Por qué? ¿Porque no hay demás? ¿Porque solo hay dos para escoger por descarte? Tengan en cuenta que debemos responder, pero no. Dime. No, pues yo diría que la C no, pues porque que aumentaran los controles creo que no sería un efecto no deseado. Pues para mí no. Sí, ajá. ¿Y por qué la B sí no sería un efecto no deseado? Ustedes imaginan, miren, bueno, dime y después les ubico. Dime. Porque
pues las personas estarían comprando carros y no sé. Pues ya no tendría sentido el pico y placa, porque si yo tengo plata y me puedo comprar otro carro, pues yo voy a tener dos carros. Uno que termine en impar y otro que termine en par. Entonces, lo que yo voy a hacer es que no voy a respetar esa medida. Entonces, eso sería un efecto no deseado, porque imagínense que ya no solamente una persona, sino del total de 10 personas, 5 personas tengan la posibilidad de tener dos autos, uno con placa impar y otro con placa par. Entonces, pues sencillamente la medida no estaría funcionando y sencillamente no estaríamos sacando los autos de circulación como tal. Entonces, ese es un efecto no deseado que podría traer la medida, ¿sí? Ya viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí o no les termina de quedar claro, o si tiene sentido lo que acabo de mencionar. Tengan en cuenta, y les mencioné, que el IFES no le está preguntando a usted, de acuerdo a lo que usted cree, no, usted tiene un enunciado, tiene una situación y tiene unas opciones de respuesta. Usted lo que debe hacer es leer minuciosamente, y le están diciendo, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida? Pues sencillamente, para que no se cumpla el pico y cédula, para yo como ciudadana no cumplirlo, pues yo voy a tener dos autos, ¿sí? Si está dentro de mis posibilidades económicas, ¿no? Ahorita pues ahí ya tendría que mirar, usted diría, ¿cuántos colombianos tienen la posibilidad de tener dos autos? Ya eso a usted no le compete, al menos en esta situación, porque usted no le están preguntando eso, usted sencillamente le están preguntando, ¿cuál de estas opciones le impide que se cumpla esa medida? En palabras resumidas y en palabras claras. Ahí lo que le está preguntando usted es eso. ¿Cuál de esas opciones impide que se cumpla esa medida? ¿Cuál es un efecto no deseado? Pues el efecto no deseado es ese, que todo el mundo empieza a comprar carros, porque pues no van a respetar la medida. Es sencillo, chicos. Al menos para mí lo es. Entonces ahí les dejo la invitación. Hay que leer y hay que hacerlo bien. Entonces la respuesta correcta a nuestra pregunta es la B. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, si hablamos de competencias de ciencias sociales, la competencia que se evalúa aquí es la de pensamiento sistémico, ¿sí? Que es pues la última de las competencias que vimos, la competencia número 3. Porque lo que quiere es que nosotros comprendamos que los problemas y sus soluciones involucran diferentes dimensiones y nos ayudan a reconocer diferentes relaciones, ¿sí? Y pues en este caso lo que se está haciendo es analizar los efectos de un fenómeno X en relación pues con un problema que está sucediendo. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos. Pregunta número 1. Este es uno de los tipos de enunciado. Contexto, solución, en donde se describen los actores. Y tercero, pregunta. Tipo de enunciado número 1. Tipo de enunciado número 2. En este enunciado ya aparecen dos elementos. Ya es una pregunta más corta. Ya es un enunciado más corto. Entonces aparece. Primero el enunciado. Se le pide al estudiante que considere un ejemplo de reforma a la Constitución política vigente en Colombia, ¿sí? Entonces, miren, la situación es la siguiente. Una de las principales modificaciones que tuvo la Constitución política de Colombia fue la introducción de la figura de la reelección del presidente de la República para los comicios de mayo del 2006. Primero, esto es una situación que sí se dio en nuestro país, ¿sí? Se cambió la Constitución política de Colombia y se introdujo, pues, la figura de la reelección. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, Geraldine Caracas, soy presidenta de la República de Colombia, pues sencillamente me pueden volver a reelegir, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió con este señor Álvaro Uribe? Incluso él fue el que implementó esa medida. Entonces, nos están dando ese enunciado y después nos están haciendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál de los siguientes mecanismos permite hacer modificaciones de esta naturaleza a la Constitución política? ¿Cuál de los siguientes mecanismos que aparecen acá abajo permite que se modifique la Constitución política, chicos? Y ahí pues usted ya debe tener un saber previo, ¿no? Pero de todas maneras le ponen unas opciones, y las opciones son las siguientes. A. La votación favorable de un plebiscito convocado por el presidente. B. La aprobación de un proyecto de ley en el Congreso de la República. C. La realización de un referendo aprobado por el pueblo. D. La expedición de una ley por el Ministerio de Justicia. ¿Cuál sería la respuesta acertada? A partir de este momento, escucho respuestas. O escriban, esperen, les habilito el chat y ustedes van escribiendo en el chat la letra que corresponde a la respuesta. Ahora sí, a partir de este momento, vayan escribiendo ahí en el chat la letra únicamente de la respuesta que consideren válida. No veo todavía ninguna respuesta. Y ya está habilitado el chat. ¿Listo? Entonces van a escribir únicamente la letra. Si es la A, pues escriben la A, la B o así sucesivamente. Por ahí veo una respuesta. La B. ¿Quién más? Lean detenidamente y respondan, por favor, gracias. La A. Dos personas han respondido. Uno responde la B, la otra persona responde la A. ¿Quién más? No les dé pena, tranquilos. No les dé pena equivocarse, estamos aprendiendo. ¿Listo? No, nadie más, chicos, solo tengo dos respuestas. ¿Quién más responde? Por favor, gracias. Frente a la pregunta que está en pantalla, en donde nos manifiesta una de las principales modificaciones que tuvo la Constitución Política de Colombia, fue la introducción de la figura de la reelección del presidente de la República para los comicios de mayo de 2006. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite hacer modificaciones de esta naturaleza a la Constitución colombiana? Veo dos respuestas, unos dicen la B, otros dicen la A. ¿Quién más, porfa? Gracias. La C. ¿Listo? ¿Quién más? La B, la A y la C. ¿Quién más? Otra respuesta, porfa. Bueno, ahí les anticipo. De los que han respondido, ahí está la respuesta correcta, entre la A, la B y la C. Descartamos la D. Descartamos esta de acá. La expedición de una ley por el Ministerio de Justicia, esto no tiene nada que ver con esa pregunta. Está fuera de órbita. Entonces esta no es. Kevin dice que estoy entre la ¿qué? Entre la C, entre la A y la C. Kevin, tienes que escoger una de las dos. Rachel, la B. Giselle, la C.
Listo, entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Bueno, chicos, estamos hablando nada más ni nada menos, escuchen bien, estamos hablando nada más ni nada menos de modificar la Constitución política. Nada más ni nada menos, esa bobadita, modificar la Constitución política. Teniendo en cuenta que la Constitución política nos rige a todos en el país. Quiera o no, usted está regido por la Constitución política. Entonces aquí le están diciendo, venga, por allá en 2006 se efectuó una modificación en la Constitución política que consiste en introducir la figura de la reelección del presidente de la República. Y le están preguntando a usted, ¿cómo cree usted que se hace eso? ¿Cuál es el mecanismo que le permite a usted hacer una modificación de esta naturaleza? Entonces ahí ya estamos enfrentados frente a algo grande, ¿no? Porque estamos hablando de constitución política, chicos. Y necesitamos pues que eso sea aprobado. Entonces, ¿a qué convocamos? Primero, votación favorable de un plebiscito convocado por el presidente. Segundo, aprobación de un proyecto de ley en el Congreso de la República. ¿Sí? Y tercero, la C. Realización de un referendo aprobado por el pueblo. Ahí está la respuesta, es sencilla. Ahí está la respuesta. Si estamos hablando de que vamos a modificar la Constitución política, yo necesito la aprobación ¿de quién? Pues del pueblo, sencillo. Entonces aquí aparece, miren esto. La respuesta correcta a esta pregunta es la C. Si yo voy a hacer una modificación de esa magnitud, yo debo hacer esto, un referendo, que es convocar al pueblo y que el pueblo diga si es que está de acuerdo o no, si está de acuerdo o no con esa modificación. Entonces la respuesta correcta es la B. Igual allí está la respuesta. Perdón, ahí mismo está, en este enunciado está la respuesta. Acá le está diciendo una palabra clave. ¿Y cuál es esa palabra clave? El pueblo. ¿Quién va a decidir? El pueblo, porque es que estoy hablando nada más ni nada menos de la Constitución política que nos rige absolutamente a todos los ciudadanos, ¿sí? Bueno, ustedes dijeron, el plebiscito también es convocado y pues uno sale y decide si se aprueba o no en este caso la decisión, ¿cierto? Sí, es viable. Pero en este caso la respuesta está aquí, está clara. ¿Sí? Tal vez usted no sepa qué es un referéndum, que es parecido a un plebiscito. Pero usted le están diciendo aquí que el pueblo es que va a hacer, es que va a aprobar. Mire, aquí nada más ni nada menos le está diciendo que el pueblo es el que va a aprobar eso. Ahí le están dando la respuesta. Entonces, la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso no sería viable porque en el Congreso entonces sí se hacen las leyes. Usted dirá, profe, pero es que en el Congreso se toman las decisiones en términos legislativos y está bien. Pero es que vamos a cambiar la Constitución política. Entonces los congresistas ahí ya quedan como con las manos atadas porque en últimas el pueblo es el que debe decidir. ¿Y por qué el pueblo decide, chicos? En el artículo número 1 de la Constitución política manifiesta que Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Y que por ser un Estado social de derecho, el poder, la soberanía, habla de soberanía, y la soberanía es el poder está en el pueblo. Entonces, el pueblo en Colombia es el que tiene la última apreciación, es el que dice sí o no se hace, ¿sí? Ya pues que si nosotros no estamos de acuerdo pues con algunas medidas que se han tomado en el país como tal, pues ya es otra cosa, pero en últimas el poder está en el pueblo. Son los que deciden si apoyan una medida o no la apoyan, en este caso a través de un referéndum. La soberanía reside en el pueblo escoge a unos representantes, ¿sí? Poder ejecutivo, ahí vienen las tres ramas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Es el pueblo que escoge cuáles son los funcionarios que van a estar en esas tres ramas
pero es el pueblo el que tiene la última palabra. Entonces, por eso la respuesta correcta a nuestra pregunta es la C, un referéndum. Entonces, si hablamos aquí en términos de, en esta parte, si hablamos en términos de competencias, ahí sí les pregunto a ustedes, ¿qué competencias estaría evaluando aquí de las 3 que yo mencioné? Estamos hablando de constitución política. ¿Qué competencias nos están evaluando? Yo expliqué en qué competencias se evalúan los conocimientos de constitución política. Fue el primerito, ¿cómo se llama? ¿No? La competencia social. Aquí el IFE nos está evaluando competencia social, nos está diciendo si nosotros nos está estipulando una pregunta de este tipo para saber si nosotros conocemos pues al menos las cosas básicas del país, y aquí estaríamos haciendo alusión a los mecanismos de participación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Denme un segundito, por favor. Listo, continuemos. Pregunta número 3. Se describe, está compuesta de 3 partes. En la primera parte, en el primer párrafo. Profe, no alcanzo a ver bien la imagen. No. ¿Las demás personas sí la ven? ¿Me confirman? ¿Sí? Listo. Yo sé que la letra es muy pequeña, pero yo voy a leer, ¿listo? Bueno. Se describe un asunto complejo, en el primer párrafo, se describe un asunto complejo que genera controversia y en el que están involucrados diversos intereses y puntos de vista. Entonces, la minería artesanal o a pequeña escala es un asunto que plantea enormes desafíos para la sociedad. Varias organizaciones ecologistas han denunciado el visible deterioro que deja esta actividad asociada, por ejemplo, al uso del mercurio, ya que muchos mineros artesanales no tienen acceso a tecnología apropiada para la explotación con bajo impacto ambiental. Sin embargo, por otro lado, muchas familias dependen económicamente de esta labor. Sí, esa es la primera parte de nuestra pregunta. Ahí nos está poniendo la situación como tal, ¿sí? Y nos está brindando varios elementos, varias información. Después, esa misma pregunta tiene una segunda parte, que es donde se plantea una decisión pública sobre el asunto. Es parecida a la anterior, no a la de la Constitución, sino a la otra. En junio de 2013, el Congreso colombiano aprobó la prohibición del uso de mercurio en proyectos industriales y de minería, con el fin de reducir los efectos contaminantes en el medio ambiente y reducir las enfermedades de los trabajadores. Tercera parte de la pregunta. Que es donde se presentan las principales razones por las que se tomó la decisión y se resalta que una parte del problema no fue contemplada por esta medida. Esta medida se dio teniendo en cuenta que Colombia es el país con mayor contaminación en el mundo por mercurio, sustancia que es utilizada generalmente por los miembros informales y artesanales para extraer oro de las rocas. Sin embargo, otras sustancias utilizadas por grandes multinacionales siguen sin regulación. O sea, aquí solo se está regulando